En muchas ocasiones queremos correr, pero bien dice la palabra que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y así es como vamos a decir que por su gracia, Él ha decidido que antes de que hablemos de la liberación de los dones espirituales para el tipo de evangelización o de enriquecimiento del cuerpo de Cristo en la actualidad, nos está llamando a hablar sobre el poder de la oración, sobre la importancia de la oración. Y así es como estuvimos hablando sobre ella en la semana anterior, sobre aspectos importantes de la oración, y hoy vamos a continuar hablando de ella porque es nuestro eje, tal vez no central, porque el eje central es cristocéntrico, o sea, es poner nuestro Dios en alto, pero sí hacer un énfasis importante en que cualquier conquista que queramos tener, cualquier cosa que queramos conseguir, tiene que ser por medio de la oración, porque es la herramienta que Él nos ha dado. Y es así como vamos a afirmar que la oración es el detergente del pecado. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y hablamos al Señor, confesamos nuestros pecados, no solo nos arrepentimos, sino que los confesamos y nos apartamos de Él, entonces es cuando vamos a alcanzar misericordia. Y me gusta esta palabra que hace el salmista, donde David expresa em, su condición de necesidad de perdón del Señor después de que él se había llegado a Betsabé. Y dice la palabra en el Salmo 51 que David le decía al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Al leer esta palabra, se la voy a dejar como referente para que luego la pueda saborear, la pueda meditar en función de lo que hoy el Espíritu Santo trae para nosotros. La oración es el detergente del pecado. De nada sirve que nosotros hablemos entre nosotros o digamos cosas a otras personas si no nos sinceramos con Dios y le ponemos nombre y apellido a nuestra rebelión, a las faltas, a la dureza, tosudez de corazón. El Espíritu Santo me ha estado hablando que hay personas que se han estado sentando desde un banquillo de conmiseración,
no quieren asumir la responsabilidad de las cosas porque han caído sobre ellos también espíritu de estupor. Personas que dicen, sí lo voy a hacer, sí voy a actuar, sí, 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 pero de ese sí no pasa. Y es preciso que nosotros vengamos al Señor entendiendo que dentro de las múltiples funciones que tiene la oración está la de ser del detergente del pecado que nos hace ser limpios ante Dios, porque oramos y Él nos concede esa limpieza, esa purificación. Y junto con esto, cuando nosotros oramos, nuestra alma se enternece. Y es por eso que pongo ahí una imagen que dice, por quien se ora no se critica y a quien se le critica usualmente no se le ora. Somos dados a estar criticando, somos dados a estar ofendiendo, somos dados a estar viendo lo que no está haciendo bien nuestro hermano. Pero eso nos resta el tiempo, una oportunidad de que estemos orando realmente con atención, vehementemente, con pasión y con compasión por aquellos que necesitan ayuda y ser alcanzados por el Señor. Dentro de los ejes que hemos venido tocando con respecto a este libro de por qué no llega el avivamiento, el hermano Ravenhill hace ver que una de las situaciones es la falta de oración, la falta de tener compasión, de gemir y sentir realmente dolor por las almas. Pero si en nosotros hay procrastinación, pero si en nosotros hay estupor, pero si en nosotros hay falta de misericordia, difícilmente vamos a poder hacer esas oraciones realmente con el alma enternecida. La invitación del Espíritu Santo es lo que usted no entienda, lo que a usted no le parece, mejor ore, no critique, porque el pueblo de Israel sufrió muchas cosas por la murmuración. Y la limpieza que Dios trae a nosotros fluye al venir el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Es por medio de la sangre de Jesucristo. Y tal vez usted diga, estos son primeros pasos, estas son enseñanzas de la primera escuela bíblica de consolidación de una persona nueva en Cristo. Pero el Espíritu Santo me dice que es preciso que nosotros retomemos la senda antigua y que revisemos nuestro andar porque es necesario entender que, como dice la palabra en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es por medio de la comunión con Dios como nosotros vamos a ser limpios. Es por medio de la comunión con Dios que yo voy a tener una sana relación con mis hermanos, con el cuerpo de Cristo. Y tal vez no sea tan fácil como yo quisiera, pero voy a entender que mi alma va a estar enternecida y porque yo deseo que esa persona sea alcanzada por Cristo. Tanto aquel que no lo conoce como el que le conoce y se ha estado perdiendo de experimentar la presencia de Dios. He de procurar tener esa comunicación con Dios, andar en luz y ser diferente, como fue Jesucristo que marcó la historia. La oración es el remedio para todo tipo de paradojas, para todo tipo de contradicciones. Se ha soltado un espíritu de confusión, un espíritu de estupor. Y el Espíritu Santo dice claramente a una persona, le envía por palabra profética, le envía por sueños, por visiones, por palabra escrita, para que ejecute paso por paso las cosas. Y las personas están todavía pensando si será o no será. Y ya hemos hablado una y otra vez y afirmado que la palabra de Dios se obedece, se cree, se obedece y luego la vamos a estudiar para que nuestro razonamiento pueda entender. Pero lo más importante aquí es
la obediencia. Y el enemigo está sacando provecho en traer ese tipo de paradojas, ese tipo de contradicciones con respecto a los temas de las tres dimensiones del ser humano, tanto en el alma como en el cuerpo como en el espíritu. La oración va a ser ese remedio que va a venir a curar todo ese tipo de contradicciones. Cuando usted no quede satisfecho con lo que le están diciendo, cuando usted no comprenda algo, cuando a usted le den una palabra y usted la pesa y aún así queda un poco confundido, venga a la oración, pregúntele al que envió el mensaje, que es el Espíritu Santo, y él va a dar esa convicción de lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué he enfocado así esa enseñanza de hoy? Porque estamos recurriendo a la oración. Sí, pero estamos realmente viendo el fruto de ese tiempo de oración. Estamos realmente queriendo ser íntimos con Dios en obediencia, en cercanía, en plenitud. Es la invitación que el Espíritu Santo nos hace y algunas preguntas que les expongo en este momento y cosas para pensar es, quizás el enemigo no le importa que aprendamos Biblia, con tal de que no oremos. Hay cuerpo de Cristo que está más interesado en conocer Biblia y se les olvida que la misma palabra dice, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. De nada sirve que nosotros recitemos la Biblia, no la sepamos de memoria. Hay personas que exigen que se tengan claro cuál es el versículo, cuál es el capítulo, quién lo dijo, quién escribió el libro. Y si bien es cierto, eso nos va a servir de enriquecimiento y también para formación. Lo más importante es que cuando yo declare esa palabra, la esté haciendo en esa postura de autoridad como hijo de Dios que ha venido por medio de la oración, esa unción del Espíritu Santo que ha descendido sobre mí. De nada funciona que haya una linda exposición de la palabra, llevando todos los puntos que se piden en la homilética o en la hermenéutica. De nada sirve si no hay poder, si no hay oración, si no hay unción, si no hay respaldo de Dios. Y es aquí donde caemos en las preguntas: ¿de qué sirven los corazones duros y ruines ante la oración? Si usted y yo sacamos tiempo para orar, nuestros corazones no pueden, no deberían estar endurecidos y menos tener un comportamiento altanero, creyendo que saben más que Dios o que el Espíritu Santo, o poniendo en desacato o en vergüenza, en coaccionamiento aquella persona que ha venido a hablar de parte de Dios y ha dicho, el Señor me ha mostrado esto y esto. ¿De qué sirve que una persona diga, yo diezmo mi tiempo orando de acuerdo a lo que se debe de diezmar, el 10% para los que se apegan a eso? Y con ese caballito de batalla ofenden a otros, los coaccionan, se burlan o los consideran que son menos espirituales. ¿De qué sirve entonces ese tiempo de oración? El tiempo de oración va a evidenciar un cambio de actitud en cada uno de nosotros. El tiempo de oración va a hacer que nuestros corazones no estén endurecidos ante la presencia de Dios y menos que nos levantemos en contra de Dios o de nuestro hermano o de las personas simplemente por un deseo de venganza, un deseo de expresar puntos de vista o comentarios que no necesariamente están apegados a la palabra del Señor. El otro día les compartía que el Espíritu Santo me decía, eso es lo que tú opinas, pero eso no es lo que dice mi palabra. Y yo cuando tuve esa experiencia hace unos años, yo quedé muy impactada y yo dije, es verdad, si yo estoy postrada ante el Señor, mis ideas, mis pensamientos en obediencia tienen que estar acorde al Espíritu Santo. Otra pregunta: ¿de qué sirve la popularidad si se es desconocido en las regiones del Espíritu? ¿De qué nos sirve tener un nombre, un certificado, un lugar de autoridad? Si cuando nosotros hablamos nada sucede, si los demonios no se sujetan ante la palabra que Dios nos da, si no hay
un fluir del Espíritu Santo, un respaldo verdadero de Dios. ¿De qué nos sirve que todo mundo nos conozca? No estamos viviendo una temporada para figurar, estamos viviendo una temporada que los hijos de Dios realmente se levanten empoderados, en unción, en poder, en función del tiempo de oración, de estar intimando con Dios, de relacionarse con Él, con el Espíritu Santo. Y por eso digo, si nosotros estamos, como lo hemos leído en Gálatas 2:20, diciendo, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vive Dios, ya no vivo yo, perdón, ahora vive Cristo en mí. ¿De qué sirve la popularidad? ¿De qué sirve que yo quiera sobresalir más que un hermano, más que un profeta, más que un ministro? Aquel que tiene que ser puesto en alto es Dios. Y cuando yo entro al lugar secreto con Dios y cuando yo tengo que orar, veo la necesidad en la calle, en los corazones, en las personas sufriendo y sé que yo tengo la respuesta, me dirijo en autoridad y digo, puedo orar por usted, lo voy a hacer y declaro palabra de vida. ¿Por qué? Porque en las regiones espirituales, ante la presencia del Padre, soy conocida. Ahí es donde lo necesito. ¿Qué importa la higiene física si tenemos la mente sucia? ¿Cuántas personas ante una palabra de corrección, ante la exposición de una palabra que el Señor da en una prédica, en un momento ante un evangelista, ante una manifestación del Espíritu Santo, está resistiendo, está coaccionando, está cuestionando, está de una vez contestando? ¿De qué sirve la limpieza física si se tiene la mente sucia? El Espíritu Santo esta semana me hablaba de que definitivamente lo que uno consume, eso es lo que uno es y eso es lo que uno da. Estaba cerca de una persona que no es creyente y todo el tiempo que compartí con ella solo se dedicó a ver videos cortos de situaciones sin sentido, solo para pasar el tiempo, solo para reírse. ¿Cuántos de nosotros, los allegados, los conocidos, nos están pasando pornografía, nos están pasando chistes vulgares, están haciendo burla, escarnio de otra persona y nosotros lo estamos viendo bien? No le hemos dicho, mire, por favor, no me comparta esto me molesta, pero nos vemos físicamente y decimos, estamos bien presentados, estamos bañados. ¿De qué nos sirve eso si tenemos la mente sucia? Si nuestros pensamientos están altercando contra Dios o van en contra de lo que Dios dice. El Señor nos está llamando a santidad en alma, cuerpo y espíritu. Y aquí no es que haya perfección nada más porque sí. Aquí es porque el Señor demanda, sé perfecto delante de mí, como se lo dijo a Abraham. Y hoy se lo dice a usted y me lo dice a mí, sean perfectos. Debe haber una evidencia de nuestro tiempo de oración, de que nosotros estamos menguando y Cristo está creciendo, porque nosotros no nos estamos comportando como la gente de este tiempo, como la gente del mundo. Somos diferentes. ¿De qué vale la piedad externa si tenemos carnalidad en el alma? Creemos que la persona que se para en un semáforo, en una esquina, con unas monedas, con una galleta, con algo, un desayuno que compartamos, ya estamos siendo piadosos, pero por dentro estamos maltratándonos, estamos maltratando al cuerpo de Cristo, estamos maltratando nuestras familias, estamos renegando, estamos maldiciendo. ¿Cuántas personas hablan en sus conversaciones cotidianas? Y más del 70% de sus palabras son maldición y automaldición. Y ya esto lo hemos hablado y el Espíritu Santo lo está trayendo a colación otra vez. Nunca, siempre, pero no hay un punto de vista positivo. Es queja, queja, queja. No tuve, no pude, me pasó. ¿Cuántas personas yo hoy analizaba con Esther y yo le decía?
¿Cuántos hemos estado pasando situaciones fuertes? Y a mí me llamaba la atención una hermana que sufrió una caída y ella hoy decía, esto es parte de las distracciones que trae el enemigo. Yo decía, wow, qué nivel de madurez de persona, que en lugar de victimizarse, en lugar de echarse flores, en lugar de decir, yo pobrecita, no, a pesar de que está golpeada, de que está en reposo por cómo está, dice, esto es una distracción, tenemos que declarar cobertura, tenemos que meternos más en oración. El Señor está cuidando de nosotros. Esa es la piedad, la que Pablo le habla a Timoteo, ejercítate en la piedad, no andando en cuentos, en historias de viejas, sino realmente sopesando que debemos de tener santidad en alma, cuerpo y espíritu. Que lo bueno que yo hago, y el Señor me ha hablado de esto también últimamente, el bien que usted le haga a una persona, en la medida que usted se lo publique a todo mundo, dice la palabra, muy bien, ya tienes tu recompensa, siéntete pagado. Pero aquello bueno que hagamos, que nuestra mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda o viceversa. Porque entonces es Dios quien trae la paga, es Él el que va a traer la retribución. Hemos de pesarnos, examinarnos ante el Espíritu Santo, si realmente esa piedad que la gente cree que tenemos realmente llega a lo profundo de nuestro ser, al alma, y estamos realmente diciendo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Finalmente, ¿de qué sirve la riqueza si tenemos pobreza espiritual? Habrán personas que se sienten insatisfechas por lo que no tienen y olvidan todo lo que tienen. Escuchaba a alguien hablar y decía, tal casa, tantos cuartos, tantos baños de tal construcción. ¿Y esto de qué sirve? Hemos de vivir agradecidos con lo que tenemos y junto con eso hemos de recordar las temporadas. Hay temporadas donde podemos esparcir y hay temporadas donde tenemos que recoger. Habrán temporadas que se pueden comprar hasta 3 pares de zapatos. Habrá temporadas que no se puede comprar ni uno, porque hemos de entender también lo que Dios está permitiendo que vivamos de acuerdo a la formación que Él quiere traer en nosotros. Pero aquel que se jacta de tener riquezas, aquel que vive de marcas, aquel que vive de apariencias, ¿de qué le sirve si hay pobreza espiritual? Si es una persona vacía, si es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque aunque lo ha aceptado, pareciera que no vive en santidad, que no vive para Dios. Si de alguna manera usted se ha sentido aludido con alguna de estas preguntas que se han expuesto, le recuerdo que la oración es el remedio para toda clase de paradojas. Para toda situación está la oración. El Señor trae esa revelación, esa sanidad, esa pureza. Vemos en Mateo 5:14 que le invito a que vaya conmigo a esa cita bíblica. Y le recuerdo quién es usted en Cristo. Si usted lo ha aceptado en su corazón, su postura, su posición ante el mundo, ante las vicisitudes de la vida, ante los retos, los procesos, es recordar que somos linaje escogido. Y dice San Mateo es 5:14 y lleva como título La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando nosotros recordamos, y es algo que el Espíritu Santo tiene ya tiempo de estar diciendo, quiero que intimes conmigo. Hemos orado, Señor, despiértanos. Señor, queremos aceite en nuestras lámparas. Señor, queremos estar atentos porque tu venida está pronta y porque cuando la gente necesite que oren, necesiten una palabra de consuelo para visitarlos, para motivarlos, que nosotros podamos tener ese aceite, esa sal para que otros puedan recibir de esa luz de Dios en nosotros. Es preciso y necesario que nosotros como luz del mundo no nos estemos escondiendo, ni que nuestras prácticas hagan que escondamos lo que nosotros somos. Porque hay personas que solo quieren el conocimiento de Dios para sí mismas porque aluden que les da vergüenza hablar del evangelio de Dios. No soy predicador, me dicen, pero hay muchas formas de mostrar el amor de Dios y de alumbrar. Y Dios habla de acuerdo a esta palabra de Mateo en el versículo 16, capítulo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. De nada sirve que usted tenga un título universitario o sea muy profesional o muy experto en un área. Si usted y yo no vivimos una vida de santidad en alma, cuerpo y espíritu. Y el Espíritu Santo en este instante me está diciendo, hay más de una persona que dice, hasta aquí Dios, no te metas en estas áreas, no las voy a entregar. Hay promesas de Dios que han sido declaradas para nosotros, pero no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay áreas de nosotros que no hemos querido activar como Dios está pidiendo para que alumbremos. Hay áreas de nosotros que están oscuras porque hay pecado, hay maldición, hay mentira y no queremos exhibirlas públicamente ante la presencia de Cristo, renunciando al ego, renunciando al orgullo. Porque la palabra dice, de acuerdo a este versículo 16, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El que quiere librarse de falta de espiritualidad en este tiempo necesita hacerse una meta celestial mediante un andar más cercano con Dios. Y esto no es figurar, esto no es hablar bonito, esto no es estar citando la palabra. Esto es unción, es poder, es evidencia de Cristo en nosotros. Y es a lo que el Padre nos está llamando a hacer luz. El reto es, ¿quiere hacerse una meta celestial? La palabra dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En qué está preocupado usted? ¿Está preocupado en las tendencias, en las modas? ¿En que si tiene dinero para salir a pasear la próxima semana? ¿En que si tiene el último artículo de tecnología? El pueblo de Dios está entrando en estupor hace tiempo y cada vez ha ido en detrimento, porque a las nuevas generaciones, al no estar firmes los padres, no se ha dado convicción de palabra y testimonio en el espíritu para impactar la vida de las nuevas generaciones. Y entonces esto ha venido en una decadencia. Y no estoy hablando del mundo secular, estoy hablándole al pueblo de Dios, estoy hablándole a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, a las tías, a los tíos. Necesitamos volver a la senda antigua. Es necesario. Ante la participación de la iglesia en oración es fundamental que se mueva. Y la pregunta es, ¿por qué no se mueven? Alguien me decía, qué palabra tan dura. Yo por mí les tiraría flores, seguro, pero el Espíritu Santo es el que trae la plomada. Y es un despertar, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús,
Que el Espíritu Santo te sacuda y te haga sentir que Él está aquí, te está diciendo, es contigo que te estoy diciendo, ¿por qué no te mueves? ¿Qué dice la palabra en Isaías 64:7? Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en nuestras maldades. Esta palabra no la estoy hablando para la gente inconversa. La estoy hablando para los creyentes en Cristo, lavados en su sangre, que un día dijeron, Señor, te aceptamos, te queremos, somos tuyos. La pregunta que el Espíritu Santo hoy nos hace es, ¿quién les ha lavado el cerebro? ¿Cómo se produce ese encantamiento en cada uno de los hijos de Dios? De manera que entran en estupor. ¿Por qué no se despiertan y por qué no se mueven? Una de las señales más grandes que se está dando en esta temporada es que los hombres están siendo amantes más de los placeres en relación a amar a Dios. La juventud se está perdiendo y las mismas generaciones, de las primeras generaciones que hayan, partiendo de abuelos, bisabuelos, no sé, ahora ha cambiado mucho y hay mucha longevidad. ¿Dónde está ese argumento? ¿Dónde está esa palabra de vida que esté marcando su vida, su ministerio, su casa, su hogar, su familia y por ende la congregación? Y le echamos la culpa al diablo y decimos, es que la bruja, es que el hechicero. Y el Señor dice, y es que tu falta de oración, ¿por qué no te mueves? Es preciso que la iglesia primero atienda sus propias faltas y se humille ante el Señor y que luego lo adore para luego estar en una posición adecuada para interceder por las almas que se pierden. La iniquidad es un bocado dulce. ¿Por qué se dice esto? Porque el pueblo de Dios, sabiendo lo que está mal, sabiendo que es pecado la rebeldía, sabiendo que es pecado la murmuración, sabiendo que es pecado la hechicería, de generación en generación se siguen manteniendo esas iniquidades. Y la iniquidad es ese placer por el pecado, aún sabiendo que está mal se hace. Yo pregunto, ¿ustedes creen que la iglesia tiene algo vital que ofrecer? Porque si la iglesia está espiritualmente muerta, entonces, ¿cómo va a ser para arrancar a esos hombres y esas mujeres que están en carnalidad, que se están perdiendo? ¿Dónde está ese lugar que acabamos de leer que el Señor dice que hemos de ser luz? ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 3:16? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y como ya lo hemos dicho, es tiempos de hablar el Espíritu Santo que de acuerdo al velo profético, la iglesia está viviendo cual iglesia la Odisea. No nos conviene ser tibios y no nos conviene ser fríos porque frío nos va a apartar rotundamente de Dios. Nos conviene estar en el fuego del Espíritu Santo. Y el Señor me ministraba, esta filmina, yo la estaba trabajando ahora porque el Señor me ministraba. El enemigo busca que la gente entre en estupor. ¿Qué es estupor bíblico? Es aturdimiento, es falta de reacción, es letargo, es estar durmiendo, es estar esperando un bus que lleve a un lugar determinado, el cual no existe. Y luego decimos,
¿Por qué si hay profecía no se han cumplido las cosas? ¿Por qué los ciclos no se han cerrado? ¿Por qué no se han dado las transiciones? Y dice el Señor, es porque están aturdidos, están con espíritu de estupor. ¿Cómo les cayó el espíritu de estupor? Estaban durmiendo. Y hace otra vez Isaías la pregunta, expresando misericordia ante el Señor y su ayuda. Y viene esta palabra en Isaías 64:7 dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Pueblo de Dios, despierta, despierta, despertemos pueblo de Dios para que Él no esconda su rostro de nosotros y no nos vayamos a marchitar. Porque como lo hemos dicho, la salvación es gratuita, pero ciertamente hay que pagar un precio para poderla conservar porque hay que vivir en santidad. Hoy le invito para que usted renuncie a ese letargo. Si le han tirado vendas, pulseras, velos mágicos, si a usted ha llegado una persona y le ha envuelto en palabras, en acciones, como les decía Pablo a los Gálatas, ¿quién os ha maravillado? Oh Gálatas, ¿qué son esas manifestaciones en las cuales usted ha quedado sorprendido? Pero ha sido solo un asunto del momento, porque luego al buscar la base, al buscar el fundamento en la palabra de Dios, vemos que no hay un respaldo en el espíritu de esa persona que está haciendo milagros, que está haciendo prodigios, que está hablando bonito. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el nombre de Jesús. Pues yo le pido al Espíritu Santo que todo estupor, todo lo que nos haya sido lanzado, que nos tenga aturdidos, que nos tenga con falta de reacción, que nos tenga letargados, aletargados. Esas personas que se les ha dado la palabra, se les da la palabra y es, no entiendo, no entiendo, pero ¿por qué? Y quieren justificarse y quieren llamar a todo mundo, un montón de profetas o de pastores o de consejeros para preguntar. ¿Dónde está su tiempo de oración? ¿Por qué no se mueve? Y le pregunta al Espíritu Santo. Es a eso que el Señor nos está llamando. Dolorosamente hemos que decir o afirmar que estamos viviendo en una iglesia pródiga, en un mundo pródigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El rechazamiento de los creyentes por ser endebles, perezosos, amantes de los placeres y sin amor, y faltos de muchas cosas en todo el sentido de la palabra, han comenzado a tener una conducta en la cual se han convertido en un problema para Dios. Gente que está dormida, gente que está incrédula, una iglesia que está enferma. ¿Cómo vamos a llevar sanidad a esas almas que necesitan una sanidad en alma, cuerpo y espíritu? Si el Señor habla, da la palabra y somos descuidados porque interpretamos o recibimos solo parcialmente lo que nos conviene, porque hay pereza e impotencia para apropiarnos de las inconmensurables riquezas de Dios hacia nosotros. Hoy el Espíritu Santo te está hablando a ti, o el Espíritu Santo me está hablando a mí. La iglesia en la Odisea era de apariencia, pero tenía algunas cosas que había descuidado. ¿De qué nos sirve tener muchos ministerios, muchas actividades, ser muy grandes o muy pequeños, si no estamos ejercitándonos en la palabra de Dios como debe ser? Hemos de decir dolorosamente que Cristo ahora está siendo herido por los propios de su casa, porque los que tienen que ser expositores de la palabra están siendo opositores de la palabra por la incredulidad. ¿Será que Dios habló? ¿Será que Dios dijo? Esta persona tal cosa, esta persona la otra. Si Dios manda a un burro a hablar, créale.
Créale, porque en el espíritu, si nosotros somos sensibles al Señor, arderá en nuestro espíritu el fuego de Él y nos vamos a dar cuenta que aún las piedras están hablando. A veces creemos que solo un profeta, que solo un pastor, que solo un ministro va a hablar de parte de Dios y Dios se va a valer de quien sea si no hay un hijo de Él dispuesto a dar la palabra. Él empleará, aunque haya o no haya, Él empleará a quien Él desee para entregar una palabra a su pueblo. Hemos de pedir el cumplimiento de Joel 2 en este tiempo. Clamar al Señor que derrame su espíritu sobre toda carne, pero no solo en palabras, sino en las intenciones secretas. Ahí donde cada persona pueda darse cuenta que Dios le está hablando, que Dios está cerca de él. El Espíritu Santo me dice, les he hablado, les he mostrado, les he dirigido, pero no quieren hablar, no quieren ver, no quieren hacer. Oran por un avivamiento, oran por un mover del Espíritu Santo, pero no quieren ser ellos los que sean el instrumento para que Dios pueda traer sanidad a la congregación, para que traiga un mover de su espíritu, para que las almas también sean alcanzadas. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Dios no tiene ya nada más que dar a este mundo. Él dio a su Hijo unigénito por los pecadores, dio al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado y para capacitar a la iglesia. Pero, ¿de qué nos sirve cheques sin firmar? ¿De qué nos sirve tener una cuenta bancaria si no podemos hacer acceso a ella o emplearla en algo? No es posible que nuestro Dios viviente esté ausente en nuestras congregaciones. Leamos Apocalipsis 3:20 nuevamente, que fue con la palabra que inicié porque el Espíritu Santo así me lo indicó. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el Señor me decía, y lees el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cantamos las alabanzas, pero rehusamos la presencia de Dios. Y en la palabra nos dice que Él está a la puerta y llama. Así dice en Mateo, que Él está a la puerta y llama. Y mientras Él está a la puerta y llama, Mateo 3, 11, 12. Mientras Él está a la puerta y llama. Y dentro de la casa se cita la palabra en Mateo 28, perdón, 18, 20. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Se está dando que mientras cantamos alabanzas al Señor y estamos unidos, estamos resistiendo su presencia y resulta que el Espíritu Santo ahora queda puerta afuera, queda fuera de la puerta, tocando, tocando, estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? Porque él ha dicho, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Pero estamos viviendo un cristianismo que tenemos al Señor fuera de la puerta. Le cantamos y de todo, pero cuando viene la presencia de Dios, cuando viene el hablar en lenguas, cuando viene a orar por los enfermos, cuando viene a declarar palabra de justicia, de santidad, no lo estamos haciendo. Es una cuestión de decisión del tiempo de ahora de la iglesia. No es Jesucristo, no es el Espíritu Santo, no es el Padre que no quiere entrar y cumplir su promesa.
la cual dice en Mateo 18:20, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Y por qué esta aseveración en esta forma? Porque el Señor te dice, abre tu boca y ve a hablarle a una persona, ve a ministrar, actívate en hacer esto que te estoy enviando a hacer, porque vas a ver mi gloria. Y nos resistimos y nos resistimos y no queremos y no nos gusta. Nos da miedo exponernos a la vergüenza, nos da miedo que nos rechacen, nos da miedo que digan que estamos locos. Entonces, ¿qué tipo de iglesia estamos siendo? ¿Estamos siendo una iglesia pródiga en un mundo pródigo? Hemos de entender que nosotros nos estamos convirtiendo en un problema para Cristo. Estamos siendo un problema para el reino de los cielos, porque los que estamos llamados a hacer luz, a hacer sal, a marcar la diferencia, estamos resistiéndonos al no hacer en obediencia lo que tenemos que hacer, porque nos vamos en comiseraciones, nos vamos en discusiones, estamos en un letargo y no atendemos la voz del Espíritu Santo. El verdadero problema de Dios en estos días es que la iglesia está sufriendo de creyentes que es porque están ciegos. Hay creyentes que están desnudos. Hay creyentes que están pobres. Y lo más trágico es que no tenemos necesidad de ninguna cosa. Sin embargo, nos faltan casi todas las cosas que tenemos. ¿Pero por qué? Porque no estamos viviendo como la iglesia apostólica. Gente creyente en bancarrota, ciega, sin un norte, sin una misión, sin una visión, no están queriendo ver los milagros, los prodigios, las señales que Dios les está dando. Gente que está desnuda. ¿Por qué? Porque no quieren la cobertura de Dios. No se han dado cuenta de lo que el Señor les ha entregado. Se han dedicado a alabarse a sí mismos o a sus virtudes. Está primero su interés personal sobre el interés congregacional. Actúan como pobres, teniendo menos unción. Sin embargo, es una mentira de Satanás porque, como lo digo, todo lo tenemos. El Señor todo nos lo ha dado. ¿Puede el Espíritu Santo estar en medio de nosotros mientras no mostramos vergüenza por nuestra desnudez espiritual, por la ceguera, por la tosudez? La oración debe ser ardiente. Dios y el fuego son inseparables. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo para que Él inunde nuestras vidas y nuestras mentes, nuestros corazones, para que la palabra que sale desde los púlpitos venga realmente en santidad. Los que se suben al altar estén realmente en santidad en alma, cuerpo y espíritu. No pueden estar sufriendo estupor, no pueden estar sufriendo ceguera, no pueden o no deben estar sufriendo pobreza espiritual. Hemos de entender que en este tiempo se ha visto que la gente, los creyentes, están más interesados en tener iglesias suntuosas con muchos recursos o cosas económicas, dándole prioridad a eso antes que al fuego del Espíritu Santo. Y es preciso, aunque sea para cerrar esta enseñanza de hoy, que el Espíritu Santo nos ha estado hablando, nos recuerda que Dios es fuego consumidor. Dios y el fuego son inseparables. Todos tenemos que ver con el fuego. Los pecadores con el fuego del infierno, los creyentes con el fuego de juicio.
por qué la iglesia ha perdido el fuego del Espíritu Santo? Si la iglesia no busca, procura el fuego del Espíritu Santo, millones de almas tendrán que ir al fuego del infierno. Cuando leemos la palabra, vemos manifestación del fuego de Dios cuando le habló a Moisés, cuando bajó fuego del cielo, cuando Elías le invocó, cuando Elías hizo fuego, cuando Juan el Bautista proclamó, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Los mismos discípulos de Jesús, hasta que no fueron purificados con el fuego de Pentecostés, no vieron una gloriosa resurrección fuera del misterio de la cruz. Hoy hemos de recordar que no nos faltan predicadores especialistas, no nos faltan profecías. Nos hace falta en gran manera que realmente hayan predicadores profetas, gente que hable con unción, con poder, con respaldo de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Tomemos en referencia que Juan el Bautista no hizo milagros. Sin embargo, logró con la oración, logró con su estilo de vida, logró con la unción que Dios había depositado en él hacer el milagro de levantar una nación espiritualmente muerta. El Espíritu Santo nos está hablando. No pueden haber mayores preocupaciones religiosas, no puede haber legalismo, no debe haber religiosidad. Debe haber una sensibilidad ante el despertamiento que el Señor está pidiendo de su Espíritu Santo. Porque el fuego de Dios purifica, sostiene y protege a cada persona, a cada individuo. Las personas tienen preocupación, los hijos de Dios o los creyentes en Cristo, tienen preocupación de que el mundo los rechace, tienen preocupación por tener una larga vida, tienen preocupación por obtener riquezas, un nombre, ser conocidos y muchas cosas del mundo físico. Mas, sin embargo, tomemos como referencia a Juan el Bautista, quien murió después de vivir un corto tiempo, sin embargo, cumpliendo con honores lo que el Dios le había entregado. Muchas personas desean partir de este mundo con honores eclesiásticos, con títulos teológicos, pero eso de nada les va a servir. Lo que necesitamos es que nuestra vida, sea lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer, lo que nos ha encargado, lo que nos ha puesto en comisión, lo cumplamos. Un hombre oraba y decía, oh Dios, envíanos predicación profética que sondee a las almas a lo más recóndito. Envía una raza de predicadores mártires, hombres abrumados en sus corazones y quebrantados ante la visión del juicio que pende sobre un mundo impenitente que va a un infierno sin Cristo. Tengamos presente que la letra mata, mas el espíritu es lo que da vida. Necesitamos una iglesia bautizada con fuego del Espíritu Santo, con poder, con unción. Necesitamos volver a la oración ardiente, a la oración que transforma vidas, a la oración que cambia, quita, derriba, rompe, quiebra todo aquello que ha estado atando
las vidas para que se acerquen a Dios, para que puedan disfrutar la plenitud de su presencia. Señor Jesús, gracias por la palabra que has estado entregando hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hayamos hecho incorrecto, por todo lo que hayamos estado en un letargo, que hayamos estado distraídos. Por favor, enciende el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros. Que dejemos de vivir de apariencias, que dejemos de vivir de ilusiones, que vivamos en santidad en alma, cuerpo y espíritu, que realmente busquemos tu rostro para poder cumplir, Señor, con la comisión que nos has entregado a un pueblo que te necesita, a un mundo que está sufriente, que está doliente, que va rumbo al infierno si no es rescatado. Porque tú, Señor, pones en nosotros el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Pero también está nuestro libre albedrío. Si nosotros queremos realmente hacer caso a ese querer como el hacer que tú pones en nosotros. Perdona, Señor, todas las veces que hemos servido en automático. Perdona todas las veces que te hemos ignorado. Perdona todas las veces que hemos querido ser más sabios en nuestra propia opinión. Perdona, Señor, cada vez que estamos entretenidos en cosas y placeres de este mundo, las cuales no son las que tú tienes provista para nosotros. Porque cuando hemos dicho, de acuerdo a la palabra de Gálatas 2:20, juntamente estoy con Cristo crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Mi pensar, Espíritu Santo, mi actuar, mi levantar, mi vivir, mi acostar, debe ser todo en función de ti, Señor, de lo que tú quieres hacer en mí. Hoy, Señor, como lo dijo Josué, yo repito, Señor, esa palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Arrebato tu bendición, Señor. Y no quiero que estés a la puerta y llames y ser dura de corazón, sino que quiero que entres, Señor, y te apoderes de todo, seas el centro de todo, seas lo más importante, para que todo aquello, Señor, que está mal, que está inadecuado, que no es de acuerdo a tu voluntad, se queme, se pudra, se quiebre, se rompa y realmente yo pueda seguir y mi familia, la congregación, los hermanos que están escuchando esta palabra, los diferentes países, las diferentes denominaciones congregacionales, podamos todos postrarnos ante tus pies y decirte, perdónanos, Señor, perdónanos. Y por favor, levántanos, restáuranos e invade nuestra vida, nuestro espacio para que estemos postrados ante ti y cumplamos con lo que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús lo pedimos porque tú nos amas y nos exhortas porque tú nos amas, porque estamos en este principio de dolores que simultáneamente es un tiempo para que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está pronta. Gracias te doy por todos los que han escuchado y escucharán esta enseñanza. Gracias por tu visitación en esta noche y gracias por amarnos. Nosotros también te amamos. Que sea el fuego de tu amor, de tu presencia, de tu poder, el que nos haga volver a ti, Señor, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador y como lo más importante que tenemos en esta vida. Tu palabra dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En el nombre de Jesús, agradecemos esta oportunidad en que tu Espíritu nos habla para percibirnos. Amén.